Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván Guanito, y el día de hoy les traigo el resumen de la novela más aterradora de Stephen King a mi parecer. Estoy hablando de Cementerio de Mascotas, novela publicada en 1983 y que tiene dos adaptaciones cinematográficas, ambas muy buenas a su modo. Espero disfruten de esta historia que tuve que dividir en dos partes para cubrir todos los temas que toca. Pero bueno, sin más que decir, comencemos. La historia nos presenta a Louis Creed, un médico de Chicago el cual es nombrado director del servicio de salud del campus de la Universidad de Maine. Debido a esto, tiene que mudarse junto a su familia a una casa grande de estilo colonial cerca de la pequeña ciudad de Loudoun, con su esposa Rachel y sus dos pequeños hijos, Aileen y Jake. También está el gato de Aileen, el cual es Winston Churchill. Al principio, ni sus hijos ni Rachel están muy contentos de mudarse. El viaje había sido un martirio para todos, pero cuando vieron la casa quedaron encantados. Todos elogiaban la casa. Incluso Jake dijo su primera palabra, casa. Sin embargo, desde el momento que tocan el césped, la familia se mete en problemas. Aileen se lastima la rodilla mientras explora un sendero atrás de la casa. La pequeña chilló y gritó sin control apenando a Rachel, con los vecinos e irritando a Louis. Al mismo tiempo, Jake es picado por una abeja. Es entonces que hace acto de presencia un vecino de la casa, un anciano llamado Hugh Crandall, el cual les da consejos de cómo tratar las picaduras de abejas. Jude es amable con la familia e incluso se ofrece a poner una compresa a Jake. La actitud del anciano le cae muy bien a Louis. Una vez Aileen se recupera, el viejo promete llevarlos al lugar que lleva el sendero que había estado explorando la niña, y Jake deja de llorar. El anciano le dice al matrimonio que tengan cuidado con la carretera que pasa frente a la casa, ya que por ella circulan camiones a muy alta velocidad todo el tiempo. Dicho esto, se despide e invita a Louis una cerveza. También le dice que después pueden ir a su casa para conocer a su esposa Norma. Jude tenía más de 80 años, pero se veía de 60. Jude y Louis rápidamente se vuelven amigos cercanos. Dado que el padre de Louis murió cuando él tenía 3 años, vi a Jude como un padre sustituto. Una noche, Jude le cuenta a Louis a dónde lleva el sendero que siguió Aileen. Este se adentraba 2,5 kilómetros en el bosque y llegaba a un cementerio de animales, el cual los niños de la localidad mantienen desde hace años. Incluso el mismo Jude había cuidado del mismo. Explica que debido a que la carretera mata muchas mascotas al año, los pequeños entierran a sus animales ahí. Le advierte a Louis que cuiden mucho a Church o puede terminar en el cementerio, y Louis les dice que lo tomará en cuenta. Después se despiden, ya que el día siguiente tendrá que preparar sus papeles para entrar a la universidad. Louis se adaptó rápidamente a la casa y su esposa Rachel se enamoró por completo de la misma. Unas semanas después de que los Creed se mudaran, Jude lleva a la familia a dar un paseo por el bosque detrás de su casa. La familia y Jude entonces se adentran por el camino del bosque, donde Jude explica que los bosques detrás de la casa son vírgenes y que no es buena idea pasear por la noche. Caminan sin parar hasta llegar a un arco de madera donde se lee Cementerio de Mascotas. El lugar estaba libre de ramas o agujas de pino. Era una concentración de tumbas pequeñas hechas con objetos rudimentarios. El círculo era de 15 metros de diámetro. Alrededor había una maraña de ramas, troncos y enredaderas, como una muralla que parecía casi imposible de escalar sin lastimarse. Sin embargo, el bosque le daba un fondo tétrico y el cementerio parecía tener un aspecto más pagano que cristiano. Aileen y Jake exploran las pequeñas tumbas, mientras que Louis se da cuenta de que su mujer no ha entrado al círculo. Se veía muy nerviosa, y entonces comprende que su miedo a la muerte o cosas relacionadas a la misma la afecta incluso cuando tiene que ver con animales. Este miedo era derivado a que de pequeña había muerto su hermana Zelda, cosa que había dejado una cicatriz en ella. Zelda había muerto de una meningitis espinal, una enfermedad larga y terrible que había impresionado mucho a Rachel hasta ahora en día. Por ello, Louis prefería no tocar el tema de la muerte y sus derivados. Jude les muestra la tumba de su viejo perro Spot y siguen explorando cuando Rachel tira la primera indirecta de que ya deben irse. Louis entonces accede, pero antes de esto ven subir a él en la muralla de ramas. La logran bajar a tiempo y Jude le dice que no debe escalar aquello, ya que podría derrumbarse en cualquier momento. Louis ve esta muralla y piensa que alguien tuvo que hacerla y que había algo tétrico en las ramas, parecían esqueletos, y el pensamiento de que quizá estaban ahí para proteger lo que hay más allá del cementerio se hizo visible.
Más allá estaban los bosques indios, como decía Jude. Días después, Eileen había hablado con su padre. La pequeña le preguntaba por qué los perros y los gatos viven menos que las personas. Este le explica que el metabolismo de los animales es más rápido y por ello envejecen más rápido. La niña dio muchas vueltas, que si los perros vivían menos, los elefantes más, hasta que llegó al verdadero motivo de la charla: ¿cuánto vivían los gatos? Luis le explica que lo mismo que los perros, pero en sus adentros piensa que los gatos mueren pronto, por accidentes la mayoría del tiempo. A pesar de que Luis le trata de explicar que Church vivirá al menos hasta que ella tenga 15 años, la niña comienza a llorar y a lamentarse sobre Church. Luis trata de calmarla y lo logra a duras penas. Ya en la alcoba, Rachel le recrimina a Luis por haber permitido que fueran al cementerio, ya que esto había afectado a Eileen, y ahora ella pensaba que Church moriría. Luis le dice que esto es verdad y que es bueno que la niña sepa que tarde o temprano morirán. Es parte de la vida y su reacción de llanto es natural. No había nada de malo aceptar que todos nos iremos, y que sepa que Church morirá tarde o temprano es bueno para ella. Rachel está en contra de esto y le dice que le parece enfermizo el tema del cementerio, que el tema de la muerte no es natural y que una pequeña no tiene por qué tratar con ello. Rachel enfurece y le pide que le deje en paz. Entonces dejó la habitación entre lágrimas. Aquella noche, Jude habló con Luis y le pidió disculpas por haberlo llevado al cementerio. Anima a Luis y le dice que hizo bien al hablarle a su hija sobre la muerte, ya que es algo con lo que todos debemos lidiar tarde o temprano. A pesar de esto, Luis quería hacer las paces con su mujer, solo que no sabía cómo dar el primer paso. Lo pensó toda la noche, hasta que recordó que los gatos se volvían muy sedentarios una vez los castraban. Hacer esto aseguraría que Church no saliera al patio o a la carretera y evitaría que muriera prematuramente. El sonido de los camiones pasando en el exterior lo terminaron de convencer de que era buena idea. A la mañana siguiente le cuenta a su hija su plan y ésta se pone muy contenta. Su esposa se lo agradece y le pide disculpas. Ese mismo día, Luis se preparaba para su primer día en el trabajo. Lo primero que nota es que en la universidad está muy concurrida. Hay autos y bicicletas por todas partes. Esto le hace ver que hay muchos factores de riesgo, pero lo que más le preocupa es que no ve la ambulancia. Cuando le pregunta a la enfermera, esta le hace saber que por la mañana se ha dañado y la mandaron al mecánico. Luis atiende a unos cuantos estudiantes y se pone a llenar un montón de formularios. Estaba muy aburrido, pero entonces escuchó un grito. Era la enfermera. Llevaba el cuerpo de un muchacho. Había mucha sangre. Los practicantes vomitaron al ver el cuerpo tendido. Luis se acercó para hacer un diagnóstico, pero ya lo sabía. El muchacho estaba por morir. Tenía la mitad del cráneo destrozado y el cuello roto. Sin embargo, Luis intentó ayudar al chico. Pidió apoyo de un vehículo. Quería llevarlo al hospital municipal. Veía que el chico se movía. Entretanto, pidió por los chicos que lo llevaron ahí. Estaba desesperado. Entonces, aquel muchacho moribundo habló, y lo primero que le dijo fue: cementerio de mascotas. Luis quedó helado al oír estas palabras. Después le habló por su nombre, y esto terminó de aterrar a Luis, el cual no había mencionado en ningún momento su nombre. Segundos después, el chico murió en los brazos de Luis. El chico se llamaba Víctor Pascoe y había sido atropellado por un auto en el campus. Luis estuvo ido el tiempo que siguió. Estaba sorprendido de que aquel chico supiese lo del cementerio de animales. Eso no tenía explicación. El médico tuvo que reportar a sus superiores y la policía llegó para hacer el reporte. Había sido un mal primer día en todos los sentidos para Luis. Después de una conferencia de prensa con el rector de la universidad, Luis regresó a su casa, donde estaba su mujer esperándolo para consolarlo. Había visto todo en las noticias. Hicieron el amor y se quedaron dormidos en la alcoba, pero poco tiempo después Luis se despertó. Algo lo había despertado. Ese algo o alguien era Víctor Pascoe, parado frente a la cama, con la cabeza aplastada y usando ropa deportiva. Este le pide a Luis que se levante y lo siga. Como es de suponer, lo guía hasta el cementerio de animales, donde le señala la gran muralla de troncos y le dice que aquella muralla no debe ser traspasada, por más que lo desee, porque más allá hay una fuerza superior, vieja y muy inquieta, que ronda el lugar. Si cruzaba la barrera, sería el fin para él y los suyos.
Luis quería hablar o gritar, pero no puede. Su desesperación logra despertarlo de aquella escena tan grotesca. Estaba tendido en la cama. Rachel estaba cocinando. Jake correteaba atrás de su hermana. Luis pensó que todo había sido un sueño, al menos hasta que se vio los pies y notó restos de aguja de pino y además un rasguño en el brazo. Ahogó el grito, se mordió la lengua, no diría nada. Quizá la mucama se diera cuenta, pero esperaba que no dijera nada. Condujo el trabajo con la sensación de que algo lo estaba acechando. Luis investigó un poco sobre Pascoe, en específico sobre dónde estaba su cadáver. Se enteró que aquella noche lo habían llevado en avión con su familia. Era imposible que estuviese en el cementerio de mascotas, y después de pensarlo, llegó a la conclusión de que todo había sido un episodio de somnambulismo. Sin embargo, aquella misma tarde se encontró en el cementerio, viendo las tumbas. Involuntariamente había comenzado a escalar la muralla de ramas, pero a medio camino sintió cómo las ramas cedían, y además pudo notar que el sendero continuaba después de la muralla. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se bajó de inmediato. Al día siguiente, llevaron a castrar a Church, y cuando regresó, estaba mucho más cambiado, muy tranquilo y apenas se movía. No quería salir al patio y comía mucho. Eileen estaba muy feliz, y Luis mucho más, ya que el plan había funcionado. Pasaron todo el verano en armonía, hasta la víspera de Todos los Santos, cuando la mujer de Jude sufrió un ataque en medio de una cena con la familia Creed. Luis le dio los primeros auxilios y le estabilizó hasta que llegó la ambulancia. Jude se fue con su esposa. Rachel felicitó a su marido porque había salvado a la mujer, pero este acercamiento a la muerte hizo que Luis recordara el episodio de Pascoe y los terrores nocturnos regresaron. Un día antes de Acción de Gracias, Rachel, Jake y Eileen abordaron un avión hacia Chicago, donde vivían los padres de Rachel. Luis le dijo a su mujer que no quería ir ya que nunca le gustaron este tipo de reuniones, pero la verdadera razón era que odiaba a los suegros, así que el hombre pasó Acción de Gracias con Jude y Norma. El día después de Acción de Gracias, Jude le marcó por teléfono a Luis con una mala noticia. Había encontrado al pobre Church atropellado a un lado del camino. Luis al instante se preocupó. ¿Cómo le explicaría la ausencia de Church a su hija? Entonces se reunió con Jude para ver el cadáver. Realmente esperaba que no fuera Church, pero en efecto era el gato. Tenía el cuello roto. Luis solo estaba preocupado por su hija. No sabía cómo decirle mientras se lamentaba. Jude le pregunta si su hija realmente quiere tanto al gato. Luis le dice que sí. Entonces Jude le dice que irán a enterrar al animal esa misma noche, pero no en el cementerio de mascotas. Luis le dice que es muy tarde y hace frío, pero Jude insiste ya que lo que harían suele tardar un poco en hacer efecto. Comenzaron a avanzar por el sendero que daba al cementerio de animales. Jude se cuestionaba que si estaba bien lo que estaba por hacer, pero seguía adelante. Le dice a Luis que a donde van hay un gran poder arcaico y que una vez cruzando la barrera lo podrían percibir más. Escalaron por un camino que Jude conocía y cuando llegaron al otro lado aún los esperaba un camino de 5 kilómetros. Avanzaron por la neblina del bosque. En un punto las lámparas se les apagaron y comenzaron a notar la presencia de algo, una cosa enorme que se movía cerca de ellos. Luis pensó que podría ser un oso o un alce, pero no pudo ubicar qué era aquello. Enseguida también escuchó risas que retumbaban en las rocas. Estaba muy aterrado, quería largarse de ahí, pero Jude lo alentó a continuar hasta que llegaron a una plataforma como una meseta, donde una formación circular con rocas amontonadas se levantaba. Era un vestigio indio, un cementerio indio. Ahí los Micmacs enterraban tanto a su gente como a sus animales, según Jude. Le habían llevado allí para enterrar al gato de Eileen. Luis quería saber el porqué y Jude le dijo que lo hacía como agradecimiento por salvar a su mujer. Le cuenta que aquella tierra era considerada mágica por los Micmacs, al menos hasta que un Wendigo corrompió esa tierra y la dejaron atrás. Era una tierra peligrosa, pero no para gatos y perros o hámsters. Luis, sin entender, enterró al gato e hizo un altar de roca sobre él, como indicó Jude. Una vez terminaron el trabajo, se alejaron del lugar por el camino recorrido. Si bien Luis le hizo un montón de preguntas a Jude, este no le contestó ninguna o le daba largas. Lo que sí le dijo fue que lo que hicieron fue porque él amaba a su hija y que eso estaba bien. Jude también le dice que una vez enterró a su perro Spot en ese cementerio cuando murió atrapada entre un alambre de pinchos. Esto no le terminó de cuadrar a Luis
el cual recordaba que el perro de Jude había muerto de viejo. No le dio mucha importancia entonces. Aquella noche llamó a su familia por teléfono. Le contaron cómo les había ido en la cena y Aileen preguntó por Church. Louis le dijo que estaba bien, a pesar de lo que había pasado. Su mejor amigo, Steven Marterson, le habló la mañana siguiente para invitarlo a jugar tenis, pero declinó la oferta ya que no podía dejar de pensar en el cementerio. Fue en ese rato cuando visitó la casa de Jude para hablar sobre el cementerio, pero al llegar a la puerta vio una nota en la puerta. En ella, Jude le decía que salió con su mujer a comprar unos muebles y que en cuanto a lo de anoche, le pide que no diga nada, ya que la gente del pueblo conoce ese cementerio Micmac y que muchos han enterrado sus animales ahí, incluso un toro, pero que verían raro que un forastero esté rondando aquel secreto lugar. Finaliza pidiéndole que esté preparada para lo que sea. Fue alrededor de la 1 de la tarde que Church regresó. Louis estaba incrédulo. Piensa que es otro gato o que quizá cuando revisó a Church lo había hecho mal y nunca había muerto. Pero al notar la sangre en la comisura de la boca y la misma cojera que tenía desde siempre, supo que era Church. El gato se comportaba extraño y Louis lo veía con desprecio. Le daba asco, ya que tenía impregnado el olor de la tierra corrompida. No quería acariciarlo. Cuando comía, hacía ruidos muy asquerosos y siempre aparecía en lugares poco comunes. Incluso se interponía en el camino de Louis para hacerlo tropezar. Aquella tarde, dejó el gato en su casa y se fue a jugar tenis con Steven para distraerse. Por la noche, habló con Jude, el cual le explica que él fue a enterrar a su perro Spot por recomendación de un borrachín local, cuando tenía 10 años. El borracho le había contado que aquel territorio fue de los Micmacs, hasta que dijeron que un Wendigo corrompió la tierra. Se decía que este había aparecido y había influido en los Micmacs para que recurrieran al canibalismo. Las víctimas de estos actos habían sido enterrados en aquel cementerio en la colina y desde entonces habían abandonado el lugar. Solo algunos pobladores conocían el encantamiento que tenía ese lugar y no les gustaba hablar mucho de ello. Jude le cuenta que enterró a su perro Spot y que cuando regresó, este olía a tierra podrida, pero que estaba muy quieto, muy manso, como atontado o muerto. Su madre nunca tocó al perro y su padre había hablado con él. Este ya conocía el cementerio, como muchos otros en el pueblo, y le advirtió que a veces las cosas que vuelven son malas, como el toro. Aquel animal había regresado malo y le habían matado de nuevo 2 días después, pero fuera de ese caso, y un par de perros que mordieron a sus dueños, ningún animal había vuelto malvado. Louis ahora entendía todo, o gran parte, y antes de despedirse le pregunta a Jude si alguna vez habían enterrado a una persona. Jude, muy exaltado, le dijo que no, pero que Louis pudo notar en su semblante que mentía. Aquella noche, Church anduvo rondando por la casa sacándole sustos a Louis, pero este resistió, ya que el gato haría feliz a su hija. Cuando la familia regresó a casa, Aileen no notaba el cambio de Church, pero Louis lo notaba cada vez más. El gato se quedaba acostado mirándote fijamente, y además por las mañanas dejaba ratones despedazados en la puerta. Nunca había hecho esto último antes. Las actitudes escalofriantes del gato continuaron. Ahora desprendía un olor más fuerte que al principio, y Aileen ya no lo quería en su cama. Louis reflexiona sobre si aquel cementerio ahora lo tenía a él. Tenía una especie de aura que envolvía a todo aquel que lo visitaba, y ahora esa aura lo rodeaba. Louis sacaba al gato y cerraba con seguro, pero cuando despertaba, el gato aparecía en su pecho mirándolo fijamente. De alguna forma lograba entrar y no comprendía cómo. Al mismo tiempo, Cake enfermó por un virus, el cual le causó mucha fiebre y vómitos, temperatura y congestión. Incluso una noche estuvo por ahogarse con su propio vómito, cosa que Louis pudo evitar a tiempo. Su esposa estaba histérica, creía que el niño podría morir, pero el doctor le dijo que no ocurriría nada. Nadie moriría en aquella casa. Una semana después el virus se dio, pero Aileen y Rachel se enfermaron. Después toda la familia se recuperó por completo. Fue un poco después de Nochebuena que falleció Norma. Jude estaba deshecho y la familia Creed lo acompañó el resto de aquel día. Sentían pena del viejo. Ahora era como un padre para Louis. Aileen habló con Louis sobre la muerte, esta vez más tranquila. Le preguntó a su padre sobre si creía en el cielo y él le dijo que sí creía, que había algo más, tanto para los humanos como para los animales. Aileen le hace saber que está muy avergonzada de cómo se puso cuando hablaron sobre Church
y la muerte. Le dice que ahora ella está completamente segura de que no le afectaría tanto que su gato muriera. Aquella noche, Rachel le dice a Luis que escuchó su conversación con Eileen y que está feliz de que su hija ya no esté tan afectada, pero que ella es otro caso. Rachel cuenta su experiencia con Zelda. Zelda había sufrido una meningitis espinal que había empeorado poco a poco. Había deformado su cuerpo hasta convertirse en una especie de monstruo que aterraba a Rachel. Con el tiempo, Zelda se convirtió en una tirana que hacía todo lo que posible para hacer sufrir a su hermana, desde orinarse en la cama para que la limpien o haciéndola trabajar doble en los cuidados. Los padres de las hermanas hacían todo lo posible por ocultar a Zelda del público, y Rachel secretamente comenzó a desear que Zelda muriera. Una tarde, cuando sus padres no estaban en casa, Rachel se quedó sola para cuidar a su hermana Zelda, lo cual era habitual. Cuando Rachel comenzó a alimentar a su hermana, Zelda comenzó a ahogarse y su espalda y cuello comenzaron a torcerse. Mientras Rachel miraba con horror, Zelda finalmente sucumbió a la muerte a causa de su enfermedad. Rachel luego comenzó a correr escaleras abajo, gritando: «Zelda está muerta», repetidamente mientras los vecinos de la puerta de al lado llegaban y se preguntaban qué estaba pasando. Sus vecinos pensaron que estaba llorando, pero en realidad se estaba riendo. Eileen acompañó a Luis al funeral de Norma, y tiempo después las cosas volvieron a la normalidad, excepto por Church, que seguía cazando animales y dejándolos en la puerta de la casa. La primavera llegó, Eileen cumplió años y Gage tuvo su primer corte de cabello. El último día feliz en la vida de Luis fue el 24 de marzo de 1984. Aquel día había estado volando la cometa con Gage. Habían jugado toda la tarde. Era una tarde de chicos, ya que Eileen y Rachel estaban de compras. Cuando regresaron, Gage seguía volando su cometa y Rachel les pidió que entraran porque podrían resfriarse. Solo que el peligro no vendría de un resfrío, sino de un camión en aquella carretera. Gage fue atropellado en la carretera 2 meses después. Y hasta aquí dejaremos esta parte del resumen. Espero lo hayan disfrutado y me lo hagan saber dejando su like y compartida. Comenten si quieren más contenido así. La meta para la continuación de este video son 130 likes. Sé que llegaremos pronto. Yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este.